Muy bien, buenos días señores. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el presente perfecto. En la clase ya se había explicado lo que era el tiempo presente perfecto, pero ya que es un tiempo que contiene varios elementos dentro de la gramática inglesa, lo vamos a volver a explicar y vamos a dejar una tarea para que se entienda. El video es con toda la intención de que ustedes puedan comprender y entender de forma más efectiva y más práctica este tiempo para poder trabajarlo dentro del ejercicio correcto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es un repaso del presente perfecto, porque nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con el der has been o el der have been, ¿no? Que es lo que estuvimos trabajando en clase. Pero vamos a hacer netamente el repaso del presente perfecto. Muy bien, tenemos el presente perfecto. ¿Y qué nos dice? The present perfect is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. The present perfect is most frequently used to talk about experiences or changes that have been taking place. ¿Qué es lo que dice? El presente perfecto es un tiempo el cual es usado para mostrar que una acción tomó lugar una o varias veces antes que ahora. ¿Qué significa antes que ahora? O sea, que empezó en el pasado, ¿correcto? El presente perfecto es más frecuentemente usado para hablar sobre experiencias o cambios que han tomado lugar, ¿no? Cambios que han tomado lugar. ¿Qué quiere decir sobre experiencias o cambios que han tomado lugar? O sea, cosas que ya sucedieron, ¿correcto? Cosas que ya sucedieron. Aquí. Lo vuelvo a leer por si acaso. Ya dice, el presente perfecto es un tiempo en el cual es usado para mostrar que una acción toma lugar una o varias veces antes que ahora, o sea, en el pasado. El presente perfecto es más frecuente usado para hablar sobre experiencias o cambios que han tomado lugar, o sea, que ya sucedieron. Ah, vamos a ver los gráficos, ¿ya? En esta ficha de trabajo nosotros tenemos los usos y unos pequeños gráficos que me van a ayudar a entender. Use 1, an specific time before now, o sea, uso 1, en un tiempo no especificado antes de ahora. Si nosotros podemos revisar la imagen en este apartado del uso 1 de an specific time before now, yo puedo ver que la acción en pasado se encuentra marcada, ¿no? Tenemos en este gráfico nosotros tenemos el pasado, el presente y el futuro. En el pasado encontramos la acción que estamos realizando y si podemos ver el círculo naranja, quiere decir que va a llegar hasta el presente, ¿no? En este tiempo no es necesario, o sea, en el presente perfecto no es necesario indicar la hora, no es necesario indicar la hora en la cual yo estoy realizando la acción, ¿ya? Muy bien, tenemos ahora el uso 2, duration from the past until now, o sea, en el uso 2 es la duración del pasado hasta ahora. Si podemos ver en el gráfico de abajo, representa también lo mismo, ¿no? Tenemos una línea de tiempo en pasado, presente y futuro. Recuerden que nosotros nos encontramos en el presente. Nosotros podemos ver que la acción está en el pasado, pero va a afectar a mi presente. En ambos gráficos se está representando lo mismo. Simplemente que en el primer gráfico le hace más realce a que no es necesario en la oración de presente perfecto especificar un tiempo. Mientras que aquí se centra más en el hecho de que empieza en el pasado y va a tener una afección hasta el presente, ¿no? O sea, la duración del pasado es hasta ahora, hasta mi presente, como ya habíamos explicado en clase. Entonces, estos dos gráficos me permiten entender en qué lugar de la línea del tiempo se coloca presente, el tiempo presente perfecto o el present perfect, ¿correcto? El present perfect. Muy bien. Tenemos ahora la forma más común de usarlo. La forma más común de usarlo es la que vamos a indicar aquí. We use the present perfect for action in the past with a result now. ¿Qué quiere decir? Nosotros usamos el presente perfecto para una acción en el pasado con un resultado ahora. Si se acuerdan, si recuerdan, en la práctica que se les mostró
que se les mostró en clase, ¿no? Teníamos este gráfico, vamos a ponerlo un poquito más grande. Si se acuerdan la práctica que se les mostró en clase, nosotros teníamos este ejercicio, ¿ya? Nosotros teníamos el ejercicio de que teníamos aquí a este muchacho que tenía los zapatos sucios, que después limpiaba los zapatos y por último él ya tenía limpios los zapatos, ¿no? En inglés, his shoes are dirty, he is cleaning his shoes, he has cleaning his shoes. O sea, ¿cuál era el resultado? Que él ya había terminado de limpiar sus zapatos. Quiere decir que en el momento en que los zapatos estaban sucios, se convierte en el pasado de la oración. Mientras el hecho de que sus zapatos estén ya limpios ahora, se convierte en la afectación del presente, ¿no? Como ustedes pueden acá, his shoes are dirty, o sea, sus zapatos estaban sucios. He's cleaning his shoes, él estaba limpiando sus zapatos. He has cleaned his shoes, sus zapatos están limpios. Es la misma explicación que se dio antes. Lo mismo que en el ejemplo de abajo, ¿no? They are at home, ellos estaban en casa. They are going out, ellos están saliendo. Y por último, they have gone out, o sea, ellos salieron. Esta ejemplificación se dio en clase, simplemente que ahora nos estamos centrando más en los tiempos. Para poder trabajar perfectamente, no perfectamente, para tener un mejor manejo del presente perfecto, lo que nosotros debemos recordar es la importancia de usar los verbos, ¿correcto? Los verbos, aquí es importante, los verbos. Entonces, vamos a empezar a explicar la función de los verbos. Es muy importante reconocer cuál es la función de los verbos en el tiempo de presente perfecto. Para eso, primero tenemos que reconocer que existen verbos que son regulares, ¿ya? Y existen verbos que son irregulares. Esa es la primera diferenciación que nosotros debemos hacer cuando vamos a trabajar con el presente perfecto. Hay que recordar e identificar que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que la mayoría de veces, o en su mayor parte, no cambian, ¿no? Acá tenemos, the past simple is often idiot. O sea, los verbos regulares. En este caso tenemos los verbos regulares como work, clean, start, dance, stay y need. Todos estos están en la categoría de verbos regulares. Estos verbos están escritos por lo pronto en presente, ¿ya? Están escritos en presente. Están escritos en presente. Entonces, nosotros tenemos que recordar que tenemos estos verbos, ¿no? Los verbos en presente. Ahora, también como existen los verbos en presente, ¿ya? Como también existen estos verbos en presente, no podemos olvidar que así como hay verbos que son regulares, también hay verbos que son irregulares. Por ejemplo, en la categoría de verbos irregulares, yo tengo los verbos que en este caso es begin, break, bring, build, buy, catch, come, do, ¿no? Vamos a borrar el que este no es verbo, no era el verbo regular. Muy bien, tenemos estos verbos. A ver, vamos a leer entonces, identificar nuestros tipos de verbos que cumplen una función vital al momento de escribir nuestras oraciones en presente perfecto. Entonces, los verbos, primero estamos haciendo el repaso. Los verbos, tenemos lo que son los verbos regulares y tenemos lo que son los verbos irregulares. Ahora, es necesario recordar que para trabajar en la estructura del presente perfecto, es necesario recordar para que la estructura del presente perfecto, nosotros debemos usar el verbo en su pasado participio, ¿correcto? Nosotros debemos usar el verbo para la construcción del presente perfecto en pasado participio. Pero como yo no quiero que se confundan, entonces primero tengo que explicar, como dije antes, cuál es el verbo regular, cuál es el verbo irregular y, en este caso, cuál es el presente y cuál es el pasado de los verbos regulares, cuál es el presente y cuál es el pasado de los verbos irregulares, ¿no? Entonces vamos a empezar con los verbos regulares, porque estamos todavía en la primera parte, ¿no? Vamos a descubrir el pasado. Dice,
tenemos una regla, dice, la mayoría de verbos, el pasado simple es a menudo agregando ed. O sea, con los verbos regulares, la mayoría de veces lo único que hay que hacer es al verbo agregarle la letra ed. Por ejemplo, en work sería worked, ¿no? Vamos a hacerlo así, worked, ¿no? Se le agrega en clean, cleaned, en start, started, en dance, danced, solamente se le agrega en stay, stayed, y need, needed, ¿no? Trabajar, limpiar, empezar, bailar, quedarse o mantenerse y necesitar. Y acá dice trabajó, limpió, empezó, bailó, se mantuvo y necesitó, ¿no? Esos son los verbos en pasado. Ahora, los verbos regulares, en algunos casos, si nosotros miramos una regla más, hay algunos verbos, como dice en el ejemplo, dice que van a terminar en W, y si termina en W tenemos que reemplazarlo con id. Dice, if the verb ends in Y, replace the Y por IED. Si el verbo termina en Y, reemplazar la Y por IED. Por ejemplo, el verbo try, que es el verbo tratar, entonces el pasado de tratar es tried, ¿no? Reemplazo la Y por IED. El verbo estudiar es studied, ¿no? El verbo copiar, su pasado es copied. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que estoy haciendo simplemente es aplicar la regla cuando los verbos regulares terminen en Y, ¿no? Try, study, copy, tratar, estudiar y copiar. Su pasado es trató, estudió y copió, ¿no? Esta es una reglita dentro de los verbos regulares. Ahora, vamos a tener también otra regla entre los verbos regulares. Por ejemplo, if the verb end consonant vowel plus consonant, duplicate the last consonant and add ed. ¿Qué dice? Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, duplicar la última consonante y adherir ed, ¿no? Por ejemplo, en el caso de plant, ¿ya? En el caso de plant, nosotros tenemos la L, que es consonante, la A, que es vocal, y la N, que es consonante. O sea, cumple la regla de consonant, vowel, consonant. Entonces, lo que tendría que hacer es duplicar la última consonante. Entonces, el pasado de este verbo, del verbo planear, es planet. ¿Ya? Y en stop es lo mismo, ¿no? Termina, el verbo termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, su pasado es stopped. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo que estamos haciendo ahorita es reconocer cuando un verbo regular se escribe en pasado y cuáles son las reglas que tiene. ¿Ya? ¿Cuáles son las reglas que tiene? Pero no vayan a confundir, lo que estamos haciendo es repasar el verbo regular. ¿Por qué repaso el pasado del verbo regular? Lo repaso porque en la estructura del presente perfecto, a mí me piden trabajar con el pasado participio. Entonces, cuando yo vaya a trabajar con todos mis verbos, yo quizás deba recordar y poder identificar primeramente cuál es un verbo regular y cuál es su pasado, ¿correcto? ¿Cuál es su pasado? Para no confundirme cuando vaya a trabajar en presente perfecto con el pasado participio, ¿correcto? Entonces, en este momento, dada la explicación, espero que ya se haya entendido lo que es un verbo regular y cuál es su escritura en pasado, cumpliendo la regla de aumentar ed a la mayoría de los verbos. Si el verbo terminara en y de yo, voy a agregar ied. Y si el verbo terminara en consonante, vocal, consonante, pues lo que debería hacer es duplicar la última consonante. En el caso de plant, duplico la N, ¿no? Y agrego ed. No me debo olvidar.